Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la cápsula educativa de 10º grado. Les saluda el profesor Oliver Flores. En pantalla les aparecerá el contenido que abordaré el día de hoy. Seguimos en la unidad 6, funciones trigonométricas, sección 2, relación entre seno, coseno y tangente. Contenido 2, aplicación de la relación seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo igual 1 y la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Te invito a desarrollar un ejemplo en el pizarrón. Como ustedes logran observar, el ejemplo plantea si el lado terminal del ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante y el coseno del ángulo es igual a 4/5, determine el seno del ángulo y la tangente del ángulo. Recordemos que anteriormente hemos visto lo que son los signos de las funciones trigonométricas. En este caso, para la función seno del ángulo, en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es positivo, en el tercer cuadrante es negativo y en el cuarto cuadrante es negativo. Partiendo de esa información y aplicando las fórmulas que ya conocemos, que establece que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, esto es igual a 1. Vamos a sustituir el valor del coseno en la formulita y por lo tanto nos queda seno al cuadrado del ángulo más, sustituimos el valor del coseno que es 4/5, esto elevado al cuadrado es igual a 1. Vamos a desarrollar la potencia, seno al cuadrado del ángulo más 4 al cuadrado 16 sobre 5 al cuadrado 25, esto es igual a 1. Transponemos términos de tal forma que nos queda seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos 16 sobre 25. En este caso podemos extraer mínimo como múltiplo o multiplicar de forma cruzada. Recordemos que acá hay una unidad, entonces nos quedaría seno al cuadrado del ángulo va a ser igual, multiplicamos 1 por 25, 25, menos 16 por 1, 16, y multiplicamos los denominadores, 1 por 25, 25. Seno al cuadrado del ángulo va a ser igual, efectuamos esa resta, 25 menos 16 nos da 9 sobre 25. Dado a que el seno del ángulo, en este caso lo voy a escribir por acá, seno del ángulo es menor que 0, por lo que es negativo, entonces vamos a determinar el valor del seno. Seno del ángulo va a ser igual a menos una raíz cuadrada de 9 sobre 25 y por lo tanto el seno del ángulo va a ser igual a menos 3/5. Ya conocemos el valor del seno. Como el problema nos plantea conocer la tangente, recordemos que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo dividido en el coseno del ángulo. Sustituimos los valores. Tangente del ángulo va a ser igual al seno, que el valor del seno nos da como resultado menos 3/5, entre el coseno es 4/5, entonces la tangente del ángulo va a ser igual a menos 3/5. Recordemos que cuando tenemos una división de fracciones se me convierte en una multiplicación y cambio de posición los valores, 5 sobre 4. Elimino de forma cruzada los números 5 y nos queda que la tangente del ángulo va a ser igual a menos 3/4. Ya conocemos ambos valores, en tanto el seno y la tangente. En pantalla les aparecerá uno de los que ustedes desarrollarán en sus hogares. Con el cuaderno de actividad de la página 21 van a resolver los siguientes ejercicios. Si el lado terminal del ángulo se encuentra en el segundo cuadrante y seno del ángulo es igual a 1/4, determina el coseno y la tangente. Y el siguiente, si el lado terminal del ángulo se encuentra en el tercer cuadrante y el coseno del ángulo es igual a menos 1/3, determina el seno del ángulo y la tangente del ángulo. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado al final de la cápsula educativa de 10º grado. Se despide de usted el profesor Oliver Flores. Nos vemos hasta en la próxima.